Es Teresa López de Coca, graduada en farmacia e investigadora ahora actualmente, sobre todo con también pacientes de fibromialgia. El título, como veis en la pantalla, Estudio de la microbiota intestinal en mujeres con dolor crónico tipo fibromialgia. Pues cuando quieras. Se me escucha bien, ¿no? Nada, lo primero, muchas gracias Minerva por la presentación, gracias a todos los asistentes, a todos los que nos siguen vía streaming. Y nada, os doy paso un poquito a la presentación. Vale, genial. Lo primero, ¿qué son realmente las bacterias? Vale, pues son unos microorganismos procariotas de un tamaño muy pequeñito que se consideran los organismos más abundantes del planeta, ¿vale? De hecho, se estima de que dentro de nuestro organismo tenemos más de 2 billones de bacterias. Son tan pequeñitas que viven dentro de la célula. De hecho, un 70-90% de nuestro cuerpo son bacterias. El resto son células humanas. Y de ese 70-90%, un 90-95% se encuentra en nuestra microbiota intestinal, que se forma por ese conjunto de bacterias generalmente anaerobias estrictas, es decir, que en presencia de oxígeno ya no son capaces de vivir, y esta composición microbiana se puede ver alterada por diferentes circunstancias, como puede ser el avance de la edad, cambios en la dieta, situaciones de estrés, ansiedad o incluso problemas del sueño, ¿vale? Se relaciona mucho con el eje intestino-cerebro, incluso se considera que es un eje bidireccional. Como podemos ver en la imagen, a lo largo de todas las etapas de nuestra vida, esa microbiota va a ir cambiando. Por ejemplo, en los niños no es la misma microbiota un niño sano, un niño con problemas de desnutrición o un niño con una terapia antibiótica. Pues lo mismo nos pasa en cualquier etapa de nuestra vida, ¿vale? ¿Cómo podemos saber qué microbiota tenemos? Primero, a partir de una muestra, se hace una análisis mecánica y enzimática, se purifica, se filtra en base a unos parámetros de longitud y de calidad para evitar adscripciones erróneas y con eso se le asigna una identidad potencial y sería el nombre de esa bacteria que nosotros queremos buscar, ¿okay? El eje intestino-cerebro, como se estaba comentando, se puede alterar por diferentes causas, también incluso por el consumo de determinados medicamentos. Cuando hay situaciones que pueden alterar la composición microbiana, se dice que el paciente presenta una disbiosis intestinal, que esa disbiosis se puede representar por un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, ¿okay? Esto lo que puede producir es un aumento de la permeabilidad de la pared intestinal. Perdón, gracias. Lo que puede provocar es un aumento de la permeabilidad de la barrera intestinal, permitiendo el paso de determinadas moléculas proinflamatorias, como por ejemplo citoquinas proinflamatorias o determinadas bacterias al torrente sanguíneo, a la circulación sistémica, que pueden llegar a producir inflamación a nivel periférico e incluso neuroinflamación a nivel central, que puede desencadenar en un deterioro cognitivo en edades avanzadas. ¿Cuáles podrían ser las causas de una disbiosis? Como se estaba comentando, situaciones de estrés, ansiedad, depresión, infecciones, la toma o el consumo de determinados medicamentos, una mala alimentación o alteraciones de la alimentación. El sueño también influye, aquellas patologías que cursan con dolor crónico y el envejecimiento, ¿vale? Como podemos ver en las imágenes, la imagen A correspondería a una microbiota, sería una representación de la microbiota de un paciente sano, veis que es muy variada. En cambio, la imagen B se relaciona con un paciente con disbiosis. Como podemos ver, hay muy poquitos colorines en este caso y en concreto hay uno predominante, que sería ese rizo verde, ¿vale? Eso se consideraría una disbiosis. Dentro de la cátedra ADECO, como nos decía la doctora Moreno, uno de los estudios que estamos llevando a cabo es el estudio de ese sobrecrecimiento bacteriano en la población con fibromialgia. ¿Por qué? Porque, como hemos visto anteriormente, comparten toda esta sintomatología de estrés, depresión, consumen una gran cantidad de medicamentos y tienen problemas de sueño, ¿vale? Con todo esto, el estudio, os digo que sigue abierto, sigue en funcionamiento, estamos todavía recogiendo toda la información. Hasta el momento y de los datos que llevamos, podemos ver cómo de todas esas mujeres el 87% ya alegaba que tenía problemas intestinales, que iba mal al baño, que le dolía mucho el estómago cuando comía determinados alimentos. Pues
el 87% manifestaba esa sintomatología. Pues bueno, pues un 81% ha dado positivo en sobrecrecimiento bacteriano. Para que entendáis la gravedad de este porcentaje, en la población normal el sobrecrecimiento bacteriano se estima en un 10-12%. Aquí estamos viendo que en los pacientes con fibromialgia, por ahora, está llegando, sobrepasando el 80% de la patología. Además, como toda esta sintomatología manifiesta, hemos querido también estudiarla. El 75% de los pacientes hasta el momento entrevistados presentaban sintomatología compatible con un estado depresivo, de los cuales el 60% tenían sobrecrecimiento bacteriano. Los mismos porcentajes para ansiedad, es decir, que no eran los mismos pacientes, no todos tenían ansiedad y depresión a la vez. También un 75% presentaba depresión y el 60% sobrecrecimiento bacteriano. En cuanto a la calidad del sueño, se considera que un sueño es malo cuando se duerme menos o se descansa menos de 6 horas o más de 10. En este caso, por desgracia, no había nadie que durmiera más de 10 horas, pero sí que el 60% no cumplía las 6 horas de sueño, ¿vale? Y de ese 60%, el 50% tenían sobrecrecimiento bacteriano. Y ahora vamos con nuestro punto importante, la medicación. Podemos ver cómo hay pacientes que toman hasta 11 y 12 medicamentos al día, diarios, de los cuales a mí me llamaba la atención, porque como ha comentado antes la doctora Moreno, muchos de esos medicamentos son antiinflamatorios, los cuales no tienen ese efecto a menos que tengas otra patología aparte de la fibromialgia, pero para el tratamiento de la fibromialgia solo no se determinan como del todo eficaces. Todos estos, bueno, la mayoría de los fármacos que se prescriben para la patología de dolor o para sintomatología de sueño, depresión, ansiedad también, que comparten con la fibromialgia, son fármacos que tienen efectos anticolinérgicos. Estos efectos anticolinérgicos a nivel del sistema nervioso periférico produce disminución de la motilidad intestinal, es decir, nos causa más estreñimiento, vamos con menos frecuencia al baño. Esto facilita también que determinadas bacterias pasen más tiempo del necesario en el intestino y tengan mayor probabilidad de poder pasar ese torrente sanguíneo, ¿vale? Y a nivel del sistema nervioso central, los fármacos con efecto anticolinérgico producen alteración de la memoria, del lenguaje y del aprendizaje. Por eso esa queja subjetiva de memoria que suele acompañar a estos pacientes de fibromialgia, o como se conoce como fibroniebla. ¿Qué podemos hacer para modularla? La alimentación es un factor fundamental. Se ve como una dieta rica en grasa predomina en los filos de bacteroidetes, mientras que una dieta rica en fibra se caracteriza por firmicutes, ¿vale? Entonces se ve como una alimentación en la base para la modulación de la microbiota. En cuanto a esta alimentación, por ejemplo, la dieta mediterránea ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como una dieta antiinflamatoria. En cambio, por ejemplo, una dieta occidental, que últimamente se está poniendo mucho de moda, lo que produce es un aumento de esas moléculas proinflamatorias, ¿vale? Que aumentan esa permeabilidad del intestino y permite ese paso de las moléculas al torrente sanguíneo. Además, es muy bueno el consumo de antioxidantes y de vitaminas que previenen el estrés oxidativo y esa inflamación que queremos evitar. Y, por ejemplo, como dato curioso, la Acinetobacter se relaciona mucho con esos procesos inflamatorios del intestino. Suele estar en una concentración muy bajita, pero cuando son patologías inflamatorias, en el caso de la artritis reumatoide en concreto, suele estar bastante más aumentado. Pues tiene esa relación directa con los procesos inflamatorios. Una dieta antiinflamatoria se considera muy parecida a una dieta mediterránea, ¿vale? Se eliminan aceites refinados, fritos, grasas y margarina, y se añade sobre todo una proteína animal y una proteína vegetal en mayor cantidad. Consumo de omega 3 y consumo sobre todo de frutas antioxidantes, fresas, uvas, arándanos rojos, ciruelas, eso es muy importante. Otra cosa que podemos hacer es el consumo de probióticos. Estos probióticos deberían de ser específicos, lo ideal sería que fuera específico para cada uno de los pacientes en función de su composición microbiana. El problema es que eso hasta dentro de varios años va a ser un poquito de complicado poder conseguirlo, pero siempre si nos han detectado un sobrecrecimiento bacteriano, hemos ido tratando, tenemos ya una microbiota estable después del tratamiento, sí que es recomendable de vez en cuando ir tomándose probióticos para garantizar ese mantenimiento de la microbiota, de esa homeostasis de la microbiota. Y por último, se está estudiando ahora los trasplantes fecales. De hecho,
están en funcionamiento ahora para el tratamiento de las diarreas por Clostridium difficile, que eso es lo que se hace, se lava la microbiota, se cogen las bacterias y se administra a los pacientes que tienen esos problemas, y se están viendo resultados bastante favorables. Actualmente para el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano no se ha mirado, solamente está para diarrea por Clostridium, pero podría ser una línea de investigación también importante de cara al futuro. Con todo esto, ¿qué os vengo a decir? Que si todos vosotros o los que tengáis problemas intestinales acudid a un digestivo, probablemente a través de un tratamiento para sobrecrecimiento bacteriano, si finalmente lo tuvierais, quizás podríais mejorar bastante vuestra calidad de vida y reducir considerablemente el dolor crónico. Aparte de, por supuesto, una buena alimentación, un buen ejercicio físico y un buen tratamiento farmacológico acorde a lo que vosotros necesitéis. Nada, no sé si he corrido mucho. Muchas gracias a todos. Si tienen más dudas, a través del QR están nuestros contactos, nuestros correos electrónicos, ¿vale? Del QR de la presentación. Cortita. Yo fui diagnosticada de SIBO, desde sobrecrecimiento. Entonces, un médico que también había tenido esos problemas me aconsejó y estuve en tratamiento con él y quería saber su versión. Es verdad que ahora vuelvo a estar, porque parece que vamos siempre en una especie de ondulación, ¿no? A veces mejor, a veces peor. Un tratamiento que era básicamente con unas pastillas sobre ajo, que se conocía como Alixin Max. Entonces me gustaría saber qué opinión tienen sobre el ajo en sí y si realmente consideran que puede ser efectivo. Vale, muchas gracias. Contesto yo. Realmente cuando se prescribe las cápsulas de ajo, el ajo tiene cierto poder bactericida. No tiene el mismo poder bactericida que si diéramos unos antibióticos de amplio espectro. Pero bueno, como hemos dicho en la anterior presentación, todo es muy individualizado, es decir, lo que a uno le sirve a lo mejor a otro no, pero yo sí que conozco gente que ha estado con tratamientos con aceites esenciales, de tomillo, con ajo, con tal, y que le han funcionado, porque se ha podido comprobar luego en las analíticas de heces. Pero hay otras personas que, como el sobrecrecimiento bacteriano, a cada persona le crecen unas bacterias diferentes, hay bacterias que sí que son sensibles a productos naturales y otras que necesitan la quimioterapia. Entonces,